quitar todas las cámaras y dejaremos a Juanjo todo el protagonismo y a mí, naturalmente, que para eso soy la contraparte conversadora, ¿no? Y creo que será la forma mejor de hacerla. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Todo bien, al pie del cañón. Eugenio, un gran industrial, es el vicepresidente de la asociación, consejero delegado de una empresa tecnológica. Hay mucho que preguntar, ¿eh? Hay mucho que preguntar, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi papel y boli preparado. Vale, vale. Perfecto. Nada. Aparte de todo, mientras tanto, Juanjo, ¿es cierto que en Shanghái, por ejemplo, o en Pekín, sigue habiendo una polución tan brutal que es difícil ver el sol, ¿no? O poco a poco todo esto ha ido cambiando? Totalmente, o sea, sigue habiendo altos niveles de polución, pero nada que ver con lo que esto era hace, fijaos, una fecha tan cercana como 6, 7, 8 años. Es decir, en 6, 7, 8 años han sacado por completo toda la industria del corazón de la ciudad y eso ha contribuido absolutamente para que eso se reduzca. Pekín es más difícil porque en Pekín se da fenómenos, se da con mucha mayor facilidad, fenómeno de inversión térmica y en consecuencia todavía hay el carbón sigue siendo una fuente muy importante de energía, sobre todo para cocinas, para calefacciones y demás. Y en consecuencia ahí los niveles de contaminación pueden llegar a ser altos. Pero en Shanghái, de verdad, el aire, hay momentos pico, el otro día hubo uno, pero se ha clarificado mucho. O sea, eso de verdad ha progresado muchísimo en un plazo de tiempo relativamente corto. Oye, Juanjo, perdóname, un tema muy operativo. ¿No tienes inconveniente que grabemos la sesión? Vale. Lo digo porque luego sí que la colgamos en la web, incluso aprovechamos para hacer un recordatorio y quien quiera verlo lo puede ver. Y yo creo que es muy interesante porque el mensaje luego tiene una difusión mucho mayor, ¿no? Bueno, oye, vamos a comenzar, se irá sumando más gente y la idea es que en una hora más o menos podamos disponer y aprovechar tu posición estratégica que en estos momentos representa ser el consejero económico comercial de la Embajada de España, es decir, de España en Shanghái, ¿no? Bueno, una breve semblanza de quién es Juanjo Zavalla. Juanjo Zavalla es el consejero económico de la Embajada de España en Shanghái, licenciado en Económicas, máster en MBA y sobre todo lo que creo que es clave en su carrera profesional es que es por oposición miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que yo siempre digo que es la versión abogados del Estado en la rama económicas, ¿no? No sé si acierto por ahí o no, pero vamos, por el grado de dificultad de la oposición que yo te vi sufrirla, sí, eso desde luego, ¿no? Sí. No, sufrida es. Otra cosa es que sea igual de remunerativa que la de abogados del Estado. Vale, esa es otra historia. Bueno, en tu experiencia profesional, dices con orgullo y con cierta curiosidad que fuiste el último consejero comercial y económico en la Unión Soviética, es decir, en el periodo de la perestroika. Eso te da una visión de cómo ha cambiado ese país y, por tanto, el mundo de una manera importante. Has sido además presidente del Consejo de Administración de Cofides. En fin, tienes un palmarés verdaderamente importante. Digo palmarés porque, evidentemente, esto aparece en las 14 copas del Madrid. Y tu último puesto antes de Shanghái fuiste presidente en Resa, ¿no? Una de las empresas públicas del sector nuclear más importantes de España. Juanjo, muchísimas gracias por tu tiempo. Como ya te he comentado, Epival es una asociación de empresas muy vinculadas al mundo del almacenamiento de energía, pensando en el nuevo modelo energético que se avecina, donde las energías renovables necesitan gestionabilidad y por lo tanto necesitan almacenamiento y por lo tanto necesitan que esta oportunidad que es estratégica sea también una oportunidad industrial. Además coincide con toda la evolución de China en los últimos años, como su toma de posición claramente como el gran fabricante del mundo y cómo eso con el COVID nos ha dejado a todos muy absortos viendo que las enormes carencias que hemos tenido y cómo hay un intento real de contrabalancear
esa tendencia, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ver y conocer en primera mano qué está pasando y cómo podemos enfocar nuestras estrategias, sobre todo desde el punto de vista industrial, ¿no? Más que nada, a todos deciros que hemos organizado esta conversación en 3 bloques. Un primer bloque que básicamente es China en el mundo, un segundo bloque que es China visto desde China y un tercer bloque que es el contenido industrial. En fin, hay una serie de temas que ya hemos guionizado con Juanjo para poder ir tratando, pero está abierta a cualquier tipo de pregunta, tanto en el chat como levantando la mano, os presentáis y será un placer responderlas. Contamos con 1 hora, si nos vamos 10 minutos, seguro que Juanjo estará encantado de estar con nosotros 10 minutos más. Perfecto. Juanjo, pues oye, si te parece, sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿no? Es decir, ¿cómo está China hoy en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué primera foto nos harías, ¿no? ¿Cómo ves la situación y cómo va a evolucionar la situación en Oriente-Occidente? Este riesgo de invasión de Taiwán que tendría consecuencias asombrosamente complejas de entender y de enorme impacto. ¿Cuál es la posición de China en Ucrania? Es decir, ¿cómo ves a China en el mundo en unos momentos tan complejos y tan trascendentes como estos, ¿no? Pues igual que los navegantes precolombinos, nos encontramos en terra incógnita, es decir, en una zona del mundo donde hay más dudas y más preguntas que respuestas. Es decir, el mundo por primera vez, desde un punto de plano geopolítico, se enfrenta a una novedad absoluta. La novedad absoluta consiste en que los dos poderes hegemónicos tienen una característica diferencial, única y compartida, y es que los dos tienen una clarísima voluntad de aislamiento. Es decir, en el ADN de Estados Unidos está el aislamiento desde los Founding Fathers hasta, hasta prácticamente la Conferencia de San Francisco de 1948. Estados Unidos tiene una clarísima vocación de aislarse del mundo. Todos recordamos el episodio de los 11 puntos de Wilson, que de repente se sale, propone la paz después de la Primera Guerra Mundial, y después ese mundo que él propone, ellos mismos, los mismos americanos, se aíslan y no participan en el mismo. El capítulo que hemos vivido de 1945, esa Pax Americana que surge después de la Segunda Guerra Mundial, es una auténtica excepción en su historia y en su ADN y en su vocación. Y ya en época de la presidencia de Reagan empezamos a ver las primeras señales de retorno al aislamiento. China, por el contrario, al revés, de la misma manera, tiene una clarísima vocación de aislamiento, lo ha tenido a lo largo de toda su historia. China se considera a sí mismo Changguo. Changguo es China en chino y lo que quiere decir es el imperio del centro. Es decir, ellos ocupan el centro de la Tierra y todo gira a su alrededor. Parece Bilbao. Y de alguna manera, ellos lo que consiguen es que sea sistemáticamente, históricamente, una clara voluntad de unicidad étnica en torno a la etnia Han, que agrupa al 95% de la población, y después no tener gran relación con el exterior. En consecuencia, por primera vez choca estos dos poderes hegemónicos, insisto, con un ADN cambiado. Ninguno de los dos quiere dominar el mundo, ninguno de los dos quiere ejercer de policía del mundo. Eso sí, quieren tener una cierta influencia, quieren controlar la situación para sus propios intereses, pero no está ninguno de ellos interesado, como digo, en ejercer de policía del mundo. Entonces, ese nuevo panorama, este nuevo paradigma de las relaciones, del equilibrio geopolítico, va a ser uno de los elementos determinantes que van a, de alguna manera, cambiar la posición de China en el mundo, ¿no? Ojo, Sí. Pero todo el dominio comercial no es una forma de tomar posiciones geopolíticas también. Es decir, China no quiere dominar el mundo territorialmente hablando, pero soy la fábrica del mundo, ocupo posiciones estratégicas en países donde hay materias primas críticas.
decir, no hay digamos, un dominio vía dependencia comercial. Vamos a ver, yo os cuento lo que es mi teoría, ¿no? O sea, yo me fui a la Unión Soviética porque yo quería conocer el mayor experimento social de la historia de la humanidad, la quería conocer en directo. Luego yo me fui a India. Yo lo que quería era conocer la mayor democracia del mundo en funcionamiento. Cuando yo vine a China, yo vine porque yo quería conocer la Tercera Guerra Mundial, la quería conocer en directo. Y la estoy conociendo. Lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial es muy distinta a las guerras mundiales que se han combatido hasta ahora. Eran guerras de sociedades agrarias donde los combatientes intentaban ganar los dos factores de producción que eran relevantes para la producción agraria, es decir, tierra y mano de obra. Hoy, mano de obra, un problema de refugiados. No quiere nadie saber nada de conquistas territoriales. ¿Cuál es el auténtico elemento? Una sociedad como es hoy, industrial, postindustrial, casi postindustrial, son los mercados. Y ahí ligo directamente con lo que tú dices. Efectivamente, el elemento a conquistar son los mercados. Pero insisto, esto en un contexto donde Estados Unidos históricamente, no es cuestión de ahora, históricamente ha despreciado dentro de las variables de la demanda agregada, consumo, inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones, siempre ha despreciado el sector exterior, que históricamente venía a representar entre el 6 y el 15% en su momento álgido de la totalidad de su Producto Interior Bruto. ¿Dónde estaba su grueso? Su grueso estaba en el consumo y la inversión interior. China, en estos momentos, después de haber tenido como variable más dinámica precisamente las exportaciones, todo esta novedad que vosotros habéis oído hablar, la circulación dual, etcétera. Y de hecho, el cambio en el paradigma económico, donde lo que se pretende es restar importancia a las exportaciones y dar fuerza al consumo interior, es de hecho una pequeña contradicción con esa ansia de nuevos mercados. Vamos a ver, China, igual que nosotros, igual que todas las sociedades postindustriales, no puede aguantar, la competitividad china no puede aguantar el incremento de los salarios interiores. Y de hecho estamos ya viendo desplazamientos de industrias chinas, determinadas industrias chinas, a países limítrofes, países con menor mano de obra. Es decir, la exportación tiene una vida corta en el caso de la economía china y extremadamente corta en el caso de la economía norteamericana. Pues, entendido. ¿Que el miedo a Taiwán es un miedo real? Es decir, ¿qué representa y qué ha supuesto la reelección de Xi Jinping en China? Y desde tu punto de vista, nos acercamos a esta tercera guerra, pero ya no comercial, no guerra de mercados, sino guerra de disparos y sangre y muertos, ¿o no? Yo soy sincero, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Yo me he jugado muchas cenas a que esta invasión finalmente no tiene lugar. Pero también os diré que yo he perdido muchas cenas porque yo creía que Putin no iba a invadir Ucrania. Por lo cual, pues, lo que hago es poner en duda mi propia capacidad predictiva. Yo personalmente creo que no vamos a tener, no vamos a asistir, por lo menos en el corto plazo, a un fenómeno de ese tipo. Yo creo que Xi Jinping es perfecta y totalmente consciente de que los beneficios de una posible invasión son puramente políticos internos y todos los costes son económicos y externos. Es decir, no hay beneficio en invadir Taiwán. Lo que se va a encontrar es con fábricas vacías, fábricas, digamos, incapaces de producir el bien preciado que en definitiva son los chips. Y sin embargo se va a encontrar, como digo, con todo el downside, todos los costes económicos de sanciones, de cierre de mercados, captación de activos, no sé qué, de toda una serie de represalias. Y yo creo que se dará cuenta que no vale la pena. En consecuencia, yo confío de verdad que no se le, sobre todo después de haber conseguido el nuevo mandato, el nuevo periodo,
ya no se sienta, por así decirlo, tentado a ganar, a adquirir las ganancias políticas internas de una explotación, de una invasión, con una mentalidad, con una finalidad puramente de exacerbar el nacionalismo. Porque hay pulsiones dentro del Partido Comunista muy talibanas. O sea, ¿habría una especie de republicanismo Trump dentro del Partido Comunista que tentara y que tendiera siempre a forzar a estar siempre en el borderline de una invasión? ¿O crees que aquello no es comparable y por lo tanto aquí el que manda es mucho más dictator que otra cosa, ¿no? Bueno, esto es precisamente lo que demuestra el último Congreso. Efectivamente, es mucho más dictator. Todo lo que son las tendencias, todo lo que son las las capillitas internas dentro del partido han sido radicalmente acalladas, por lo menos de momento, han sido radicalmente acalladas, y lo único que puede quedar es, bueno, pues el rescoldo. Ojo, que ha habido, que decir, esta situación no es total y absolutamente indolora. Es decir, que ha habido gente que se le ha castigado, gente que no ha obtenido lo que ellos creían que les era debido, y en consecuencia habrá venganzas y habrá peleas internas. Eso, vamos, es propio de la condición humana, y en consecuencia no es una adhesión total e inquebrantable al líder. ¿Qué pasa? Es que toda la maquinaria de Estado está a disposición del actual líder. Y simplemente si demuestra, como en aquello de que demuestra vale un botón, pues tenemos una versión total y absolutamente novedosa de la diplomacia, que son los llamados Wolf Warriors. Todos estos diplomáticos que antes eran la prudencia, la contención y la mesura personificada, de repente se han transmutado en agresivos, faltones, muy poco respetuosos de los formalismos de la diplomacia internacional, como acabamos de ver hace poco en Manchester. En consecuencia, es decir, hay la cúpula del partido ejerce un control, y yo creo que es un control donde lo que se pretende es que sirva sobre todo para una transmutación ideológica. Es decir, que el Partido Comunista, todo este componente ideológico, marxista, etcétera, pues de alguna manera poco a poco quede diluido y quede sustituido precisamente por un componente nacionalista exacerbado. Nacionalista más capitalista, pero no democrático. Podríamos jugar, No. es este capitalismo comunista que es un oxímoron, ¿no? Pero bueno, al final a China le funciona, eso está claro. Bueno, quiero decir, Juanjo, es exactamente el mismo que el que conocíamos nosotros en España. O sea, en España lo que hubo fue, durante todo el franquismo, un convenio clásico tácito entre sociedad y dictador, por el cual tú renuncias a libertad, yo te otorgo crecimiento económico. Y eso fue válido desde el año 1960 al año 1973. Son tasas de crecimiento que solo han sido similares a las que ha registrado China. El problema es que, bueno, en el año 73, crisis económica, que fue la primera crisis del petróleo, da al traste con el modelo de crecimiento franquista. Aquí es 3/4 de lo mismo. Existe un pacto tácito de libertad, o mejor dicho, ausencia de libertad, a cambio de crecimiento económico, y mientras el sistema genere ese crecimiento económico, pues tienen la paz social asegurada. De hecho, es decir, aquí somos muchos los que, no sin cierto cinismo, decimos que el régimen chino lo único que ha hecho ha sido reinventar el franquismo, al punto de que ambas tienen la misma fiesta nacional, el 1 de octubre. Juanjo, ¿y cómo ves China desde China? Es decir, ¿qué riesgos? Se habla de una burbuja inmobiliaria que puede estallar, hay una deuda pública. Si
Es cierto que no es con deuda externa, pero una deuda pública que está por encima del 300%, cuando en España estamos en el 150%. Es decir, ¿qué riesgos percibes de debacle o de sostenibilidad del modelo económico chino visto desde China, no pensando en el mundo? Vamos a ver, el panorama macroeconómico chino no es excesivamente optimista. Es decir, hay una serie, ya lo decía Marx, los sistemas caen por acumulación de contradicciones y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en China. No hay soluciones mágicas, su gestión económica no es mejor que la del resto del mundo, simplemente han contado con los elementos. Básicamente lo que han contado es un ejército de reserva de gente viviendo en el interior en condiciones de pobreza que han podido trasladar a la costa y ponerles a producir productos de exportación. Esa es la base, la esencia del modelo. Pero, evidentemente, ese ejército de reserva tiene límites. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente, como digo, las acumulaciones, las contradicciones se acumulan y pues tenemos, como tú bien has señalado, un problema del sector inmobiliario. Por dar un dato, en octubre del año 2008 en España, momento inicial de la crisis de 2008, el sector inmobiliario representaba el 17% del Producto Interior Bruto y todos ya decíamos en aquel momento que era absolutamente hipertrófico, es decir, era exagerada la importancia que tenía. En estos momentos, Kenny Rogoff, un economista americano, ex economista jefe del Banco Mundial y demás, evalúa que el sector inmobiliario representa el 29% del Producto Interior Bruto. Todo esto con unos municipios recientemente castigados financieramente, entre otras cosas, porque sus ingresos, derivados fundamentalmente de la actividad económica, se han visto menguados y, por otro lado, también porque sus ingresos fiscales, lo digo por si a alguien le suena familiar, proceden fundamentalmente de la venta de terreno para la construcción. En el momento no hay construcción, no hay venta de nuevo terreno, en consecuencia, pues los ingresos fiscales faltan. ¿Cómo se palía esto? Pues se les dice a las entidades financieras próximas a las municipalidades, oye, cómpralo tú. No sé si esto suena a alguien, la crisis de las cajas de ahorros de la España de la primera década de este siglo. Es decir, tienen un problema muy serio, pero con la peculiaridad de que, pues en el caso del sector inmobiliario, en un mercado menos diversificado, un mercado de ahorro mucho menos diversificado que en Occidente, donde el mercado inmobiliario la inversión inmobiliaria tiene una enorme preponderancia, gran parte de la riqueza nacional, sobre todo en un país con unas pensiones muy escasas, gran parte de la riqueza de una población vieja se ha colocado en el inmobiliario y si este de repente entra en crisis, automáticamente pues bajará la riqueza de los domicilios y en consecuencia eso tiene un efecto riqueza directamente sobre el consumo. Por lo cual, problemas. Paralelamente, tú lo has señalado, este es un régimen claramente sobreinvertido, no un régimen, he dicho mal, un sistema económico claramente sobreinvertido y que lleva a tasas de deuda del 300%. Como tú bien has señalado, es deuda con ellos mismos, pero en última instancia, de nuevo, también es otra herramienta, otro instrumento, otro destino del ahorro nacional. Con lo cual, si por cualquier casualidad hay una crisis de deuda y se entran en fórmulas de refinanciación o se entran en fórmulas incluso de quita, automáticamente eso tiene una repercusión sobre la riqueza de los hogares y, en consecuencia, un efecto también inmediato sobre el consumo. Es decir, podemos vivir, Dios no lo quiera, de verdad, Dios no lo quiera, podemos vivir serios problemas económicos en China. Y digo Dios no lo quiera porque China está tan
imbricada en el sistema económico internacional en estos momentos. China lleva 20 años, 25 años exportando deflación al resto del mundo, que cualquier crisis económica china automáticamente va a tener repercusión en Occidente y en España. Cuando dices que lleva exportando deflación, lo que lleva exportando básicamente es bienes de equipo en unas condiciones inviables de fabricar en otros países, ¿no? En este sentido, nos metemos un poco en el tema industrial. ¿Cómo ves la economía industrial china? Sabes que aquí, y además se percibe con pánico, es posible que haya una deslocalización de industria china, pero para localizarse no solamente en su entorno de países con costes más asumibles, como Vietnam, Camboya, etcétera, sino directamente más cerca de su cliente, es decir, Europa, y por lo tanto que esta industria se desplace a China, pero que traiga un producto ya muy fabricado de China, y aquí pongan el sello de la UE, chapa y pintura, pero venga con unos costes de precio muy chinos. Es decir, aquí hay una situación que es importante entender cómo es un riesgo y cómo no. O sea, ¿tú ves un proceso de deslocalización de la industria china para ubicarse físicamente en países, en Europa, básicamente? La respuesta es que sí. Es decir, yo lo que veo esencialmente es que las empresas y las cadenas globales de suministro se acaban de dar cuenta de que habían infraestimado el factor riesgo en la construcción de esas cadenas de suministro. El resultado ha sido unas cadenas de suministro hipertróficas, extremadamente largas, extremadamente internacionalizadas, pero también extremadamente eficientes. Claro, en el momento en que tú consideras que el riesgo es un factor, y lo hemos visto ahora mismo, es decir, el modelo del just in time está muerto, o por lo menos no tan eficiente como lo era hasta ahora, esto lo que implica automáticamente es que vamos hacia cadenas menos eficientes, menos internacionalizadas y menos menos complejas, menos largas en todo el proceso. ¿Esto qué es lo que significa? Pues esencialmente que lo que va a haber es sustitución, desde mi punto de vista, de flujos de exportación y su sustitución por flujos de inversión. Vamos hacia mercados, vamos hacia un mercado desglobalizado, vamos hacia mercados regionales, donde entre ellos lo que va a desaparecer es básicamente el comercio interindustrial y se va a ver solamente casi comercio de producto final, y el comercio interindustrial se va a centrar esencialmente en cada uno de esos mercados regionales. Entonces, una empresa china, pero lo mismo también una empresa española que quiere seguir participando en el mercado europeo, una empresa española que quiere seguir participando en el mercado chino, hasta ahora exportaba componentes dentro de esa cadena global de suministro, va a tener que decir, lo siento, no puedo seguir exportando porque no tengo la seguridad de poder cumplir con todas las exigencias de entrega a tiempo, etcétera, por el incremento del riesgo y las exigencias de mayor rentabilidad, y en consecuencia lo que voy a hacer es ubicarme en ese otro mercado regional. Y en consecuencia, vamos a ver, de eso lo estamos viendo ya. Hay un importante volumen de inversión china después del shopping spree de hace 10 años, donde compraban de todo, o sea, desde hoteles, compraban almazaras, compraban bodegas de vino, compraban equipos de fútbol. Bueno, pues lo que ha habido es una racionalización de la inversión, y en estos momentos lo que estamos viendo es que se están ubicando en los mercados, como digo, de destino, de lo que hasta ahora eran destino de sus exportaciones. Pero, ojo, para fabricar localmente, o sea, no para simplemente estampillar, pintar y estampillar made in EU. No, para fabricar de verdad, sobre todo con la idea de que no van a poder mantener una situación de eso durante mucho tiempo. Pero sí, efectivamente, vamos a ver esa situación, yo creo, de desmantelamiento, de desglobalización, de desmantelamiento de las cadenas globales de suministro y, en consecuencia, la participación
en destino de empresas resultado de inversión indirecta. Esto es una buena noticia, en teoría, ¿no? Para toda la Unión Europea, es decir, recupera una cierta capacidad industrial, recupera una cierta capacidad de ofrecer puestos de trabajo de calidad y con visiones a largo plazo. Es decir, si volvemos a potenciar los mercados regionales y no todo depende de un único mercado asiático productor para todo el mundo, esto en teoría es una buena noticia. Si además no vienen con producto ya manufacturado al 80%, sino que se viene realmente a desarrollar aquí, a fabricar aquí con todo lo que eso conlleva, deberíamos entenderlo como una buena noticia, ¿no? No estás muy convencido. No. Lo que pasa es que yo me casé con una gallega y en consecuencia la respuesta sería depende. Depende del punto de vista con que tú lo estás mirando. Es decir, fíjate que yo te he dicho que las cadenas pierden 3 cualidades: longitud, nivel de internacionalización y eficiencia. Es decir, vamos a tener cadenas más pequeñas, más cortas y más ineficientes. Esto supone esencialmente un incremento de costes. Vamos a producir lo mismo, pero más caro, ¿eh? Y en consecuencia, desde ese punto de vista, pues, habrá posiblemente menor consumo y mayor inflación. No os quepa duda que uno de los factores más importantes que vamos a tener de inflación en los próximos años es precisamente el derivado de la menor eficiencia de los procesos productivos. Juanjo, ¿y ves una cierta apertura a la, digamos, a la correspondencia, ¿no? Al doble circuito de los chinos en el mundo y el mundo invirtiendo en China? ¿O China va a seguir siendo un mercado que con su muralla china es infranqueable para empresas españolas, ¿no? No, es decir, las empresas españolas, sí. las empresas españolas, y lo vemos particularmente en un segmento como es el segmento automóvil y de componentes de automóvil, vienen aquí, se bregan y compiten y funcionan extremadamente bien. O sea, no hay ningún motivo para tener, creo yo, ningún tipo de complejo de inferioridad con respecto a nuestra capacidad de invertir aquí. ¿Cuál es el problema? Somos sinceros, es decir, el problema es que las empresas españolas tienen la peculiaridad de ser pequeñas. Es decir, su capacidad real para invertir en el exterior es limitada, sobre todo en lo que se refiere a capacidad de capital. Segundo, son muy jóvenes, de tal manera que un peligro que sobrevuela sobre todo a las empresas, como es la transición generacional, también las hace débiles. Pero esos 2 elementos, insisto, infradotación de capital y 2, transición generacional, son 2 elementos con los cuales vamos a tener que lidiar. Pero que no os quepa duda que las empresas españolas, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de capacidad gerencial, etcétera, en China no tienen absolutamente nada de qué avergonzarse. Son de primera fila. Pero la pregunta es si pueden entrar, es decir, si pueden operar, si tienen capacidad de maniobra o tienen unas limitaciones. Perdona, os voy a pedir a todos que quitemos la cámara para que podamos estar, Juanjo y yo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sí, yo creo que no tiene ningún problema para estar presente, con la mano al corazón. No tiene ningún problema para estar presentes en el mercado. El régimen de inversiones se ha liberalizado sustancialmente y posiblemente el ámbito que tenga más limitaciones es precisamente el ámbito financiero y de acceso a financiación en moneda interior. Es quizá la mayor limitación. Juanjo, y la gestión con el día a día con las empresas chinas, lo sabes bien, no es fácil. El contrato es algo muy diferente para unos que para otros, ¿no? Efectivamente. No te voy a robar el copyright de esta frase que se ha hecho ya mítica y que quiero que la digas tú, de cuándo empieza, ¿no?, la relación comercial para unos y para otros, pero esto tiende a mejorar. Los chinos son así, estas son las reglas del juego y no van a cambiar, o hay un proceso también de educación para que digamos que se honren los contratos, ¿no?, como dirían nuestros amigos latinoamericanos. Vamos a ver, quiero decir, lo que hay cuando uno viene a hacer negocios aquí a
a China, de la misma manera que cuando un chino va a hacer negocios en España hay un shock cultural. Es decir, nuestra comprensión de las relaciones humanas, entre ellas las relaciones mercantiles, es sustancialmente distinta. La frase que tú hacías mención es que para nosotros la negociación termina en el contrato. Por el contrario, para la mentalidad china, la negociación empieza cuando el contrato está ya suscrito. Es decir, la relación comercial en China es el resultado fundamentalmente de la confianza. Y la confianza es algo que se construye de manera extremadamente lenta. Nosotros, por el contrario, creemos que una vez hecho el contrato, si hay cualquier discrepancia, hay cualquier diferencia, hay cualquier problema de entendimiento, oye, vamos al contrato y nos regimos por el contrato. En China esa idea no es así, por el contrario, es que el contrato lo único que hace es formalizar una relación, es un matrimonio de conveniencia, pero que el amor va a venir solamente a través de la relación de convivencia matrimonial. Una manera muy distinta de comprobarlo. ¿Y va a haber acercamiento? Es posible, pero, pero el acercamiento tiene que ser, o el acercamiento que se está registrando, de hecho, es por las dos partes. No es que ellas acepten la lógica occidental, no es que nosotros aceptemos la lógica china. Es decir, hay conflicto y en consecuencia hay que solucionarlo y ellos son conscientes de que para solucionar un conflicto de una manera eficiente y que éste no se vuelva a reproducir, hay que negociar y hay que llegar a acuerdos. Está claro. Hay más temas que para tratar. Quiero hacer un primer stop and go. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar ahora. Hay algunas empresas industriales que están conectadas. Igual es el momento de que participen y si no, seguimos adelante. ¿Alguna mano levantada? ¿Alguien que directamente quiera preguntar algo? Bien, eso es que, Juanjo, estamos haciendo... Luis. Sí, por favor. A mí es que no sé por precisamente al hilo de lo que comentaba Juanjo sobre ese proceso de posible inflación, porque claro, aquí nos quejamos mucho de que China ha jugado con otra regla del juego para tener unos precios para, digamos, completamente fuera de mercado o precios con los cuales no podemos competir, pero luego no hemos aprovechado de ello. Es decir, hemos comprado un producto chino precisamente porque es más barato, hemos desarrollado nuestra solución en base a producto chino porque es más barato y tenemos un precio. Pero claro, si pasamos a un escenario en el que las empresas chinas se empiezan a implantar en Europa o en Occidente y al final eso va a generar un aumento de los costes porque van a ser menos eficientes desde su punto de vista, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? O sea, es decir, vale, ahí nos encontramos en una situación bastante problemática porque, claro, el incremento de costes puede ser verdaderamente brutal, ¿no? O sea, y una inflación brutal. O sea, ¿y cuál sería tu punto de vista de hacia dónde deberíamos ir? ¿Cómo podemos protegernos ante eso? Si es que podemos. Yo lo que sí creo, o lo digo con la mano al corazón, es decir, no son muchas las situaciones en las cuales una crisis económica, sobre todo una crisis económica sostenida, como es la que nosotros llevamos sufriendo prácticamente desde mediados de los años 90, no es lógico una situación en la cual esas crisis económicas sostenidas no dan lugar a pérdidas de renta real. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las pérdidas de salarios nominales que se han registrado por efecto del desempleo masivo, por la pérdida de puestos de trabajo industriales y su conversión en the gig economy y todo lo demás, eso se ha ido compensando con unos productos básicamente de consumo crecientemente baratos. Es decir, la cantidad de horas que hay que trabajar para comprar una camisa se ha reducido notablemente. ¿Se habrá reducido mi salario
mi salario nominal, pero yo puedo seguir comprando las mismas camisas. En este caso, provenientes de China, y eso es lo que yo me refería con la exportación de deflación. Las rentas reales se han mantenido constantes, a pesar del deterioro de los salarios nominales que ha registrado Occidente. Pero esta situación puede perfectamente acabar. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi tesis es que esto tampoco va a ser terminante. Es decir, China también se encuentra con problemas de competitividad en determinados sectores, por ejemplo el textil, por ejemplo el plástico inyectado y demás. ¿Por qué? Por efecto de sus incrementos de salarios. Y eso está haciendo que determinada industria china o extranjera establecida en China, a su vez se esté deslocalizando hacia países Bangladesh, Malasia, Birmania, etc. Con lo cual, la exportación de esos productos de consumo suficientemente baratos como para seguir manteniendo un determinado nivel de renta real se va a seguir verificando. Desde el punto de vista de los productos intermedios y de los productos industriales, que no nos quepa la menor duda que vamos a ver un incremento de precios, una reducción de márgenes y, de alguna manera, también un traslado de esa situación hacia el consumidor final. Lo veo inevitable. Porque, es decir, hay una serie de factores, no solamente la financiación pública que soporta a veces en condiciones difíciles de entender, ¿no? O difíciles de conocer, soporta las exportaciones de determinados productos que los hacen muy competitivos y por lo tanto muy dominantes y por lo tanto acabar con la industria local que hubiera en ese momento en ese territorio porque viene un producto chino con un 30% de precio de descuento. Está claro que en esta inflación de precios va a estar algunos elementos que creo que son interesantes saber si efectivamente se van a dar. O sea, por un lado, ¿cuál es la preocupación ecológica, ¿no? A la hora de fabricar? Si tú ves que hay una sensibilidad ecológica en China que va a al final transferirse a un mayor coste de producto, y toda la parte social, es decir, cómo tú ya sabes el modern slavery labor, ¿no? O sea, todo lo que está pasando con los ugurios y todo esto, ¿no? Los igures, perdona. Entonces, todo esto poco a poco se va a ir normalizando al modo occidental y eso va a generar una cierta inflación de precios. Lo bueno es que al menos estamos obligados a los chinos a competir en el territorio europeo sobre los mismos parámetros. No puede ser que en España o que en Europa nos exijamos la máxima y cristalina pureza, ¿no? Ecológica, medioambiental, social, etcétera, y que estemos comprando y aceptando producto de fuera que viene fabricado de cualquier manera, por cualquier método y destrozando cualquier tipo de entorno. ¿Tú ves que China está avanzando en este sentido? Bueno, un dato de hoy. China es el país que más CO2 vuelca en la atmósfera, pero también es el país que más invierte en eliminar CO2 de la atmósfera. Por esto lo que quiero decir es que China en los últimos 3 o 4 años se ha convertido en avanzadilla de las políticas ecológicas, de producción, de reducción de costes, de deseconomías, etc. Es decir, yo creo que por ahí China va a avanzar, entre otras cosas, vamos a decir, eso forma parte, la ecología, y forma parte central del pensamiento Xi Jinping. Eso que no nos ocupa la menor duda. Y en consecuencia, toda posible ventaja competitiva derivada de la inobservancia de obligaciones en materia de ecológica y demás, esa poco a poco va a desaparecer. La cosa es el de los salarios y de los costes laborales. Es decir, hay mucho que hacer. Todavía China tiene mucho que avanzar en términos de seguridad social, en términos de seguro social, en términos de seguro de desempleo, en términos de salarios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mientras siga produciendo, siga teniendo ese ejército de reserva que yo me refería antes, y bueno, pues un régimen de ausencia y auténtica libertad sindical, pues lógicamente la presión
para su equiparación a condiciones occidentales es menor. ¿Y cómo ves el I+D? O sea, ¿cómo ves a China tecnológicamente hablando? Se ha pasado, o podríamos decir un poco despectivamente, ¿no? Que ha pasado de copiar, ¿no? Ahora están en primera línea de vanguardia tecnológica y por lo tanto ya no tienen que copiar, ahora van a respetar las patentes de terceros, porque básicamente la gran mayoría de las patentes nacen de ellos porque tienen una primera línea de vanguardia tecnológica. ¿Ves a China en este grado de avance o hay un espacio, o los estamos sobrevalorando en este sentido, y hay un espacio de I+D que todavía puede ser capturado por el resto de países? Yo soy tan viejo que tengo la tendencia a hacer comparaciones. Y esto a mí me suena al debate europeo con respecto a Japón de hace 30 años, ¿no? Es decir, yo soy tan viejo que yo me acuerdo de un anuncio de cuchillas de afeitar de Gila, donde lo peculiar era que Gila enseñaba una cuchilla de afeitar, Filomatic, y automáticamente aparecían dos japoneses ahí a sacar fotografías y todo lo demás. Quiero decir que este debate es un déjà vu asiático, y lo único que hacemos es sustituir en gran medida japoneses por chinos, ¿no? Pero yo lo que creo de verdad es que China va a ser capaz de un desarrollo tecnológico, pero ojo, mucho cuidado. Otra cosa es que ese desarrollo tecnológico esté bien enfocado y que además tenga resultados de mercado. Uno de los elementos básicos, elementales, que va a tener, que de alguna manera limitan la capacidad de crecimiento, es la estructura decisional totalmente hipertrófica de la empresa china, donde la asunción de responsabilidad, donde, planteo en otros términos, donde la obediencia es total, la sumisión es absoluta y la iniciativa es inexistente. Bueno, ya has dejado dos frases para la historia. La primera, la de los contratos, y esta, que claro, es una variable que no contemplamos, pero ahí el que se mueve la foto, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Claro, si el gran líder empresarial o político, o cantonal, o regional, o lo que sea, se equivocan 5.000 tíos que van detrás, ¿no? Ahí no rechista en el tato, ¿no? Es eso. Absolutamente. Pero os voy a decir, o sea, yo antes de venir aquí, como bien he señalado antes, yo era presidente de Enresa y a mí me nombró miembro del Consejo de Administración, me nombraron miembro del Consejo de Administración de la empresa japonesa que está desmantelando Fukushima. Y yo iba al Consejo de Administración una vez cada 3 meses a Tokio, y en un momento dado nos presentan, había mucha presión por los Juegos Olímpicos de Tokio, etcétera, hablo de prepandemia, había mucha presión para tener los planes de vaciado de combustible, de las piscinas de combustible usado, de los 4 reactores que tuvieron incidentes. Y en una reunión del Consejo de Administración nos presentaron los planos. Y los extranjeros del Consejo de Administración, pues empezamos a ver problemas, ver contradicciones, ver la respuesta, nos la dieron fuera, nos dijeron, como dicen en Argentina, dejate de joder, miren ustedes, nos ha costado tanto, aquí en Japón las decisiones se toman por consenso. Nos ha costado tanto alcanzar el consenso, aunque este sea subóptimo, que no podemos volvernos a plantear ante sus observaciones una nueva decisión. Aquí es 3/4 de lo mismo. Aquí todos los procesos decisionales son absolutamente piramidales, nadie toma decisión y todo es decidido por elevación. Es distinta la naturaleza digamos, de la ineficiencia japonesa, de la ineficiencia china, pero ineficiencia nonetheless. No deja de ser ineficiencia. Y todo este proceso se ve sumamente
complicado en el caso China por el proceso de crecimiento de las empresas. Es decir, sobre todo en la empresa pública, hay una enorme tendencia a la concentración del poder económico en una serie de empresas públicas donde la toma de decisiones es igual de piramidal y crecientemente difícil. Claro. Y entonces la idea de que las empresas chinas vayan tomando, es decir, un poco la idea de que la industria china acaba con todas las industrias, ¿no? Locales, ¿no? Una vez que entra en contacto con ellas, es decir, esto y que ha sido una realidad en algunas tecnologías, por ejemplo, la fotovoltaica, ¿no? Prácticamente no hay un único fabricante de células de polisilicio, de paneles fotovoltaicos, etcétera, ¿no? Esta idea de que es un poco como Atila, ¿no? Y que no crece la hierba más que la hierba china allá en aquellos tejidos industriales que China entra. Podemos ser más optimistas, podemos pensar en coaliciones, podemos pensar en asociaciones, podemos pensar en transferencia de conocimiento, pero fair play, no, o sea, yo veo mucho recelo, por un lado, pero un recelo que tiene un histórico que está justificado, ¿no? ¿Tú crees que hay motivaciones para enfocar el mundo chino fuera de China con otras perspectivas, ¿no? Mi juicio es que sí. Mi opinión es que sí, que hay motivos más que de sobra para, digamos, demostrar que Vamos a ver, lo planteo en otros términos. No hay soluciones mágicas. No son mejores sus criterios, sus principios, sus procedimientos empresariales que los nuestros. Han tenido un privilegio. Es el mismo que teníamos los españoles con el tratado preferencial del año 70 con la Unión Europea, con entonces el mercado común. Es el privilegio de tener bajos salarios. Pero esos bajos salarios los puedes tener en el mercado interior o en tu producto de exportación. En un producto que tú estás produciendo en un país tercero, no tienes ese privilegio de los bajos salarios. Consecuencia, en la medida en que tú consideres que estás sustituyendo flujos de exportación por flujos de inversión, estás forzando a que la producción china adopte los patrones, las estructuras de coste del país de destino. En consecuencia, se van a tener que debatir en términos, como todos, de eficiencia, en términos de competitividad, etcétera, sin contar con el factor, digamos, básico que ha sido el nivel de salarios. Pero eso en el sector fotovoltaico ha sido evidente. Es decir, si hay alguna explicación a la absoluta desaparición de las compañías europeas fabricantes de paneles, ha sido precisamente el coste de la mano de obra. ¡Pum! Antiguamente, porque Antiguamente. Ahora está muy robotizado y son fábricas muy mecanizadas y eso de la mano de obra es menor, pero ya se han hecho con el mercado. Bueno, entramos en los últimos 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo sí quería una última pregunta, Juanjo, es ¿qué productos nacionales tienen larga vida en China, ¿no? En alimentación, por ejemplo. Bueno, yo me declaro extremadamente reacio a la proyección en China de esa imagen que todos los españoles, incluso de manera involuntaria, queremos proyectar de simpática monarquía agroalimentaria del sur de Europa. Es decir, reniego por completo de esa imagen. ¿Y eso que eres de Bilbao? Eso es lo que soy. Que reniego por completo de esa imagen que nos empeñamos nosotros mismos en promover. Parecería que aquí solo producimos jamón, vino, aceite y, bueno, ya así como producto exótico, queso. Y que todo el resto de nuestra economía girara en torno a esos 4 productos.
cuando en el fondo en España la agricultura supone el 3% del Producto Interior Bruto y da empleo al 2% de la población. Esa es la realidad. Nosotros lo que producimos y exportamos, y que os voy a contar a vosotros, que lo sabéis infinitamente mejor que yo, son bienes de equipo, productos químicos, productos industriales. Esa es la realidad de nuestra economía. Que no somos la potencia industrial que éramos antaño cuando producíamos barcos y cuando producíamos locomotoras de vapor y cuando producíamos... Pues sí, efectivamente, pero hemos ido evolucionando y el perfil industrial español tiene muy poco que envidiar al perfil medio de cualquier otro país europeo. Entonces, yo reniego del producto. A mí, ¿qué es lo que tiene futuro en este país? La máquina herramienta, los componentes de automóvil y sobre todo, lo digo de verdad, es decir, todo el tema de baterías, el debate entre la batería química de iones de litio, la batería de hidrógeno, que vosotros sabéis infinitamente más que yo, ese debate que se asemeja al de Tesla, no Tesla, sino Tesla de principios de siglo contra Westinghouse de corriente alterna, corriente continua. directa, Sí. corriente continua. Es decir, ese debate tecnológico es el que está teniendo lugar ahora mismo. Yo creo que ahí los españoles tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir en materia de hidrógeno, tenemos mucho que decir en materia de, pues bueno, es decir, un producto que lo habéis visto en la prensa, está ahora muy cuestionado, que es el Hyperloop, etc. Es decir, hay muchas tecnologías y que los cuales españoles mucho que decir, más allá del jamón, el vino, el queso y el aceite de oliva, ¿no? Que también se venden y que también tienen su desarrollo, ¿no? Independientemente de Sí, que... bueno, mira, Sí. yo os doy un dato. El primer producto de exportación español a China en estos momentos es el porcino. No es el porcino, digamos, de lujo, del jamón ibérico, sino que es los canales congelados de cerdo de capa blanca, etc. Este país hace 5 años tiene de repente una peste porcina africana. La única manera de erradicar la peste porcina africana es precisamente sacrificando la cabaña. Paralelamente, otro gran productor de porcino es Alemania. Tiene a través de los jabalíes también brotes de peste porcina, con lo cual España se hace el primer suministrador de porcino a China. Unas cantidades ingentes. O sea, ibas por las ferias y te pedían, ¿y dónde puedo comprar porcino español? ¿Dónde puedo comprar porcino español? Y eso incluso en ferias de productos cosméticos. La presión era brutal. Bueno, de repente, este año vamos a ver que la importación, ya vimos en febrero que los precios empezaron a bajar, la importación se ha reducido prácticamente a la mitad y, bueno, pues de repente hemos perdido prácticamente el 15% de nuestra exportación. En un año, el 15% de nuestra exportación se ha evaporado. Y esto lo que significa básicamente es que no hemos invertido en marca, no hemos invertido en diferenciación de producto y hemos exportado puro commodity, sensible a precio. O cambiamos el modelo, pero ojo, un modelo empresarial, cambiamos el modelo empresarial, o si estamos al albur de la evolución de precios. Juanjo, ha sido un placer. Hacemos la última llamada a los pasajeros que quieran sumarse a este debate y hacer alguna aportación. Si no, lo dejamos aquí. Juanjo, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Como ya te he dicho, esta sesión grabada la difundiremos en nuestros canales de difusión para que quien haya tenido la oportunidad de disfrutarla, pues tenga tiempo cuando pueda de verla de nuevo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y nos emplazamos. ¿Cuándo vienes por aquí? ¿Vendrás en Navidades tal vez o no? No. A 5.000 euros la ida y la vuelta, mi bolsillo no da para tanto.
Está claro. Bueno. Oye, pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos también por asistir. Y cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a todos. Gracias. Eso es.